Saludos compañeros, docente, soy Santiago Márquez. Mis compañeras son Luz Yamile Triana y Angie Lisset Sánchez. Somos estudiantes de la Maestría en Educación de la Corporación Universitaria Uniminuto. A continuación, trataremos de explicar lo que a nuestro entender es el aprendizaje, según sus bases teóricas y sus bases biológicas. Además, mostraremos desde nuestra experiencia real cómo se da el aprendizaje en niños, adolescentes y adultos, cómo se da en contextos laborales y por último, cómo se da en la educación superior. Gracias por la atención dispensada. ¿Qué es el aprendizaje? El aprendizaje es la reconstrucción de los saberes, ya que implica un cambio en las cogniciones, es decir, en el conocimiento, las habilidades y las creencias. También es la reconstrucción que establece contextos mentales, interiorizando y reteniendo para luego encontrar un sentido o una aplicación a la vida real, llegando a la comprensión, a la aplicación, a la síntesis y evaluación. El aprendizaje es un cambio perdurable en la conducta o en la capacidad de comportarse de cierta manera, el cual es el resultado de la práctica o de otras formas de experiencias. Es establecer la definición de aprendizaje en relación con el comportamiento y su experiencia en la etapa de la vida, ya que es un proceso que involucra todo el cuerpo y el cerebro para poder seleccionar, priorizar, procesar información, registrar, evocar y emitir respuestas motoras. Las bases biológicas del aprendizaje. En principio se debe señalar que las neurociencias son las que realizan investigaciones que tienen un interés por sí mismas. Por tal motivo tienen un interés específico para el campo educativo donde llevan sus contribuciones para extender el conocimiento de las bases biológicas del progreso humano. El cerebro crea conexiones que se seleccionan o se ignoran, se fortalecen o se pierden de acuerdo a qué se haga con ellas. Además, a través de nuevas experiencias se puede añadir y desarrollar otras conexiones. Es la neuroplasticidad del cerebro, capacidad para modificar su estructura y sus funciones. El proceso de estabilización y fortalecimiento de las conexiones nerviosas, sinapsis. El hipocampo desempeña un papel importante en el fortalecimiento de las conexiones, a pesar de que no es en él donde se almacenan los recuerdos. El cerebro, más que un receptor y grabador pasivo de información, desempeña un papel activo en el almacenamiento y recuperación de la información. Los procesos de aprendizaje son muy complejos, ya que en él intervienen varios mecanismos que tienen en común conservar una base biológica, como son la actividad molecular de las neuronas y de los circuitos neuronales, ya que estos son muy importantes para entender y comprender los procesos cognitivos superiores. Se establece la relación del aprendizaje en las diferentes teorías y en las funciones biológicas influenciadas directamente en la memoria. Es así como se establece la memoria. Es fundamental para aprender y la forma en que se aprende la información determina cómo se almacena y se recupera, según Schund 2012, confirmando la necesidad de conectar el aprendizaje con la constitución del individuo y su necesidad de interactuar con el entorno inmediato. La información sensorial se procesa en las zonas de la memoria sensorial del cerebro y aquella que se transfiere o se transmite en tiempo suficiente se transfiere a la memoria de trabajo. En las diversas situaciones donde se refleja en nuestro contexto la necesidad de tratar las emociones de manera constructiva, especialmente en los estudiantes, para lograr enfocar el aprendizaje significativo. Por esta razón, se puede decir que el aprendizaje es un proceso de cambio que comienza con los estímulos que se generan en un contexto social para generar emociones de tal manera que las neuronas generan una conexión en donde esta conexión trasladará la información hasta el cerebro, proporcionando cambios en la conducta, y estos estímulos se pueden dar a partir del juego o del sitio donde nos encontremos, puede ser practicando algún deporte o en una simple caminata. El aprendizaje en los niños se da de diversas maneras. Una de ellas es a través del juego, la diversión y la curiosidad. A continuación voy a mostrarles una clase real con un niño de 9 años. Look at the Drink. image. After running, she In Drank. past, drank Very water. good. Como podemos ver, el niño está cumpliendo un reto y está aprendiendo mientras se está divirtiendo.
El proceso de aprendizaje en adolescentes es algo diferente. Con ellas vamos a tener que tener muy pendientes los cambios hormonales por los que están pasando. Y vamos a utilizar un combustible muy importante que van a ser las emociones. Esas emociones nos van a ayudar en nuestro proceso de enseñanza y el proceso de los estudiantes de aprendizaje. La música es una excelente herramienta para canalizar esas emociones y para mantenerlas enganchadas en el proceso de aprendizaje. Veamos. If teardrops could be, Valeria? Bottle. Bottled. Okay. Ellas escuchan, están entretenidas y están aprendiendo a la vez. El aprendizaje en los adultos se da de una manera diferente. El aprendizaje en los adultos depende de la necesidad y del interés que esa persona tenga por el tema que se está aprendiendo. En este caso, les estoy mostrando una estudiante que está ligada, fuertemente ligada al tema que se está practicando. Miremos. It collects more data, it increases the accuracy of its prediction. Paramos el video. What happens when it collects more data? Preguntas. That it increases the accuracy Of the predictions. What is accuracy? Y ahondamos en el conocimiento que se está adquiriendo. The precision. Precision. El aprendizaje en el contexto social se establece directamente desde el aprendizaje por problemas, en donde se cuestionan las situaciones problemas para involucrar aspectos sociales que influyen en el rendimiento de las diferentes actividades. Es así como, aunque las funciones cerebrales están hasta cierto punto localizadas, existe mucha evidencia de que las tareas requieren la actividad de ambos hemisferios y que sus diferencias son más relativas que absolutas, según Birnetz y Fox, como citó Chun en el 2012, en donde se establece la necesidad de las funciones del cerebro interconectadas como el área del Broca, necesaria para hablar, y el área de Wernicke, comprender el lenguaje y utilizar la sintaxis adecuada. Además, influye las motivaciones y recompensas a cambio. La situación planteada en este ejemplo corresponde a un proyecto, un trabajo que realizan unas personas adultas. Ventaja. La ventaja es adquirir un conocimiento consciente y eficaz, la adquisición de habilidades comunicativas que permiten la solución de problemas. Y la desventaja, se considera desventaja el hecho de no poder resolver algunas situaciones de contexto social o laboral por medio de la comunicación asertiva y el proceso de aprendizaje adquirido. En la educación superior, el aprendizaje se da de una manera algo diferente. En la educación superior, los estudiantes y el maestro buscan contrastar situaciones de la vida real con el aprendizaje nuevo que se quiere adquirir. Veamos. Estamos viendo cómo la chica utiliza su experiencia previa utilizando el aprendizaje nuevo. A la vez, se le van a hacer correcciones para que ese aprendizaje sea significativo. Y así seguiremos con las demás del curso. Conclusiones. El aprendizaje debe aportar significativamente en el proceso de enseñanza que es necesario en el desarrollo de cada persona. Las diferentes zonas del cerebro realizan funciones que son indispensables en la enseñanza. Estas zonas del cerebro se asocian para brindar el aprendizaje. Cada vez más se establece que el estudio de la comprensión del cerebro proporciona conocimientos del aprendizaje cognitivo y el proceso de desarrollo de los actores involucrados en el campo de la educación. Se considera la neurociencia del aprendizaje como la relación entre el sistema nervioso central y el aprendizaje. Finalmente, la mente que se abre a una idea nueva jamás volverá a su tamaño original. Albert Einstein. Muchísimas gracias.